Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta conversación hoy con Fernando Belanzarán, que nuevamente nos hace favor de estar con nosotros, con usted, en la plataforma MXN Televisión y en todas las redes sociales. Ahí estamos para usted. Hoy con Fernando queremos platicar. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Paco. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Esta serie de iniciativas que la Presidenta de la República ha enviado al Congreso y que el Congreso le ha aprobado fast track, incluidas 500 cuartillas que le llegan en la noche y en la mañana siguiente ya están aprobadas, sin cambiarles una coma, por supuesto. Pues a mí, no sé cuál sea tu impresión, pero te voy a dar la mía. A mí me parece que estamos reviviendo el terror rojo de Stalin, que ahora sería el terror guinda de López Obrador. No sé si tú coincides. Bueno, tienen las herramientas ya, se están dando las herramientas. Falta que tengan ese ejercicio, aunque pues nos han ya mostrado hacia dónde van los actos de censura, pervirtiendo a las autoridades electorales que tienen capturadas contra Héctor de Mauleón, contra Ramón Alberto Garza, contra ciudadanos normales, ¿no? La obligación, cómo obligaron a un ciudadano a pedirle perdón a Noroña para no pisar la cárcel, cómo la esposa del presidente de la Cámara de Diputados logra que una ciudadana sea multada por un tuit en donde ni siquiera la roban, no la mencionan, pero son las influencias son el poder, el usar el cargo a su favor de quien está al frente del Congreso. ¿Para qué? Para doblegar ciudadanos. Es eso, hemos llegado. Y sí, tienes razón, se está creando una especie de Big Brother del bienestar, en donde nos van a estar totalmente checados. Ellos dicen que para intervenir en una comunicación se les va a pedir una orden judicial. Sí, es decir, para que escuchen tu comunicación, pero será un juez ya muy pronto, un juez de acordeón, y por lo tanto pues será un trámite, porque pues evidentemente para eso tomaron el Poder Judicial, pero lo que no van a necesitar ni siquiera orden de un juez es que sepan cómo te mueves, dónde estás, dónde estuviste, dónde te hospedaste, porque la geolocalización en tiempo real es sin orden judicial, se lo tienen que proporcionar. Y además, como va a haber una CURP nueva, donde piden tus datos biométricos, y va a ser de uso obligatorio para cualquier trámite público o transacción privada, entonces sabrán qué compras, sabrán dónde te hospedaste, sabrán qué compraste, si compraste en Amazon, o fuiste a una tienda, etcétera, ¿no? Y además sabrán tus rutas, por dónde te mueves. Imagínate que toda esa información llegue a manos de la delincuencia, ¿no? Ellos van a unir todas las bases de datos y van a tener acceso, la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, ¿no? Toda esa base de datos. Incluida Gobernación, ¿no, Fernando? Porque el CURP depende de Gobernación. Sí, Gobernación va a tener toda tu información biométrica, ¿no? Por supuesto. Y van a juntar todos. Hay una cosa que se llama Centro Nacional de Inteligencia, me parece, Plataforma Nacional de Inteligencia. Ahí sí, lo que era el CISEN. Ahora van a tener una Plataforma Nacional de Inteligencia donde van a tener unido toda esa información. ¿Quién va a tener acceso a eso? Pues sí, el Centro Nacional de Inteligencia, que antes el CISEN, pero también el Ejército, pero también la Guardia Nacional, que depende del Ejército, y también la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, ¿no? Entonces, pues prácticamente tendrán acceso a todo lo que hacen en tu día a día, ¿no? Y es sumamente preocupante. Todo eso es sin orden de un juez. Ya la intervención, se supone que tienen que pedir la orden de un juez. Ya vimos que el Ejército ha cometido espionaje por Pegasus sin ningún tipo de orden. Con esta ley ya le dan entrada a que pueda hacerlo, aunque, insisto, que tenga la orden de un juez ya va a ser una cuestión de trámite, en el caso de simplemente escuchar la llamada, porque todo lo demás lo hacen sin orden de un juez. Pero ahora un juez que pues, va a ser juez de consigna,
porque le va a deber su cargo a quien lo puso en el acordeón, ¿no? Así es, así es. ¿No? Entonces, la orden judicial prácticamente de ley civil. Claro, bueno, pueden congelar ya tu cuenta de banco sin orden de un juez, con la pura sospecha, Hacienda, ¿no? Que por cierto, tus datos de tu cuenta, de tus recursos, todo eso, tus propiedades, todo eso también va a estar en la base de datos generalizada, la cual pueden consultar y no necesitan la orden de un juez para saber cuáles son tus bienes, dónde están, cuáles son tus cuentas, cuáles son, qué propiedades tienes, etcétera, ¿no? Tus familiares, todo eso lo van a tener libre. Los registros de tus vehículos. El registro de tus vehículos, por supuesto. Y imagínate que esa información llegue a manos de la delincuencia. Y la verdad es que tenemos un estado en que ha sido penetrado y coludido por el crimen. Entonces tú dime si puedes estar seguro de que toda esa información de si de por sí causa escalofrío que toda esa información de tu vida al día, al minuto la tenga el Estado, ahora imagínate que le llega a las manos del crimen. Lo que están haciendo es que ya se acabó tu privacidad. Ya no tienes la privacidad fue suprimida, ¿no? Ellos lo quieren querer justificar con buenas razones o buenas causas, que para encontrar a los desaparecidos, que para que no se viole el derecho de las audiencias, que para que no haya violencia de género y todo, pero todo eso, que son como causas nobles, las usan para la represión, las usan para la censura, las usan para el control, ¿no? Y bueno, ¿no? Dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, el de las dictaduras también. Así es. Censura siempre ha habido en México, Fernando. Los regímenes priistas fueron especialmente diestros en manejarla, aunque lo hacían con disimulo. En el régimen breve de 12 años de los panistas también sucedió. Y te lo digo por experiencia propia, porque durante el priato, pues yo fui despedido de cuando menos 2 medios de comunicación, de otro más durante el panismo, y uno más durante el priato renacido con Enrique Peña Nieto. Siempre me han censurado, y siempre hemos resistido, como muchos de mis colegas, siempre hemos resistido a las censuras buscando espacios alternativos, que por cierto ahora tienen mucho más audiencia que los llamados tradicionales o comerciales. Pero la censura ha llegado a límites ahora terribles, inaguantables prácticamente. Hay asesinatos de colegas, hay también despidos masivos de opinadores contrarios a la voz del régimen, y al mismo tiempo un encumbramiento de opinadores alineados con eso que llaman cuarta transformación. Lo vemos en las mañaneras, donde casi el 40% de las preguntas que se hacen a la señora presidente, y que ni siquiera puede contestar bien, las hacen adeptos al régimen de la 4T. Y lo vemos también en los medios del Estado, que se han convertido en medios de propaganda del gobierno. Todo esto es una lucha que tendremos que dar de alguna forma. ¿Cuál sería esta, Fernando? Bueno, pues evidentemente nos tenemos que organizar. Lo que pasa es que muchos ciudadanos no han notado pues la gravedad de lo que se está haciendo. Claro, el fast track buscaba eso, que no hubiera discusión, que pasara rápido. Incluso tú dices, pues se veían cosas similares en el viejo régimen y en el régimen de la transición, es cierto, pero estos son más rupestres, más groseros, y parece ser que la opinión pública no los acongoja, no les importa exhibirse, ¿no? En otros tiempos, si la opinión pública se enteraba de un escándalo, pues rodaba alguna cabeza, daban alguna explicación. Aquí no, bueno, aquí hasta los premian, ¿no? Hugo López-Gatell a la OMC, imagínate, ¿no?
o Ferrer, el del INSABI a la UNESCO, que es el lugar donde estuvo Torres Bodet, donde estuvo Villoro, donde estuvieron grandes pensadores, se lo dan a alguien que su labor fue un verdadero fracaso y lo premian. ¿Por qué? Porque fue cómplice, ¿no? Pues de todos los contribuyentes perdimos más de 3,000 millones de pesos, ¿eh? Lo que nadie dice es eso. Al INSABI le aportamos los contribuyentes, los paguimpuestos, 3,000 millones de pesos Sí. durante su breve y fallida gestión. ¿Y dónde están las cuentas de ese dinero? Bueno, claro, tienes razón. Bueno, quizás el tema es que parte de eso llegó con el rey del cash. Y entonces, pues el rey del cash premia y da y lo que premia, pues es obediencia y complicidad, ¿no? Pero a lo que voy es, no hay la opinión pública no les acongoja, y ya cada vez estos son más cínicos, más rupestres, más groseros, y llegan a extremos impresionantes. Bueno, lo que está pasando en Campeche con Laida Sansores y el periodista, ¿no? Jorge Luis Rodríguez, me parece que se llama. Vázquez. Perdón, Jorge Luis Vázquez, tienes razón. Jorge Luis Vázquez. Y bueno, lo que le han hecho es tremendo, ¿no? Ella dice... Prohibirle ejercer su profesión, Fernando. Imagínate, 2 años, y aparte le cancelan su plataforma, y además paga 2 millones de pesos por daño moral. Dice Laida que es por violencia política de género, que ya es el pretexto para la censura, pero a quien le tiene que pagar es a su vocero, y le tienen que pagar a su vocero porque lo único que hizo el medio fue replicar lo que dio a conocer Lía Limón, lo que otros medios dieron a conocer, porque Lía Limón dio a conocer los contratos de Laida Sansores del gobierno de Laida Sansores cuando era alcaldesa, con la compañía de su vocero. Un hecho verificable, constatable. Bueno, por eso lo están multando por 2 millones y le están embargando sus propiedades, ¿no? Es grave. Lo de Puebla, ¿no? En donde si el Ministerio Público, pues, de estas fiscalías carnales considera que ofendiste a alguien, ¿no? Ya vas, mira, la libertad de expresión existe porque alguien se puede sentir ofendido, incomodado, molestado, ¿no? Tiene razón ahí Orwell con su gran frase: si la libertad tiene algún sentido, es para poder decir lo que otro no quiere escuchar, ¿no? Para poder injuriar incluso. Para poder injuriar incluso. Sí, claro, o sea, porque finalmente, si alguien comete un exceso en su libertad de expresión, pues debe ser respondido en el ámbito de la libertad de expresión de otras. Como decía el Zarco, a la prensa se le responde con la prensa, ¿no? Y si alguien comete un abuso, etcétera, con alguien, pues que sea respondido en ese nivel. Pero ellos usan una doble moral total. Tú puedes ver a Fernández Noroña atacando vilmente, cobardemente a Margarita Zavala, y no pasa absolutamente nada. Pero por un tuit a una ciudadana, ¿no? Le meten multa y la sancionan y le obligan a pedir disculpas. Y en ese tuit ni siquiera mencionaba a la diputada, ¿no? Que además el diputado que hoy es presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna, él estaba en las negociaciones de la alianza de la coalición que hicieron con el PT y el Verde. Él representaba a Morena, ¿no? Y salieron diputados, tanto él como su esposa. ¿Es legítimo que alguien piense que hubo nepotismo, que hubo presión, que hubo alguna? Pues claro que era legítimo, máxime cuando hubo problemas en el acomodo, ¿no? Y decían... Cuando tenemos antecedentes. Cuando tenemos antecedentes. Alguien lo puede... es legítimo que alguien lo piense, y si alguien lo piensa, ¿por qué no lo va a decir? ¿No? Y bueno, ese es el asunto, porque había elementos ahí que se ven. Bueno, pues el INE, que fue muy negligente con muchas denuncias de Xóchitl Gálvez, al grado, imagínate, que el tribunal llegó a sobreseer muchas acusaciones de Xóchitl Gálvez
no por problemas de Xochitl Gálvez, sino porque las tuvieron congeladas durante mucho tiempo y dijeron, no, pues ya fenecieron, lo cual es un abuso y una burla, porque los agraviados no tienen la culpa y por lo tanto tendrías que haber investigado hasta el final, pero ese fue el pretexto. Pero finalmente, imagínate, el INE da paso de tortuga con las denuncias de Xochitl Gálvez contra el presidente López Obrador, pero si lo presenta el que era el representante de Morena en el INE, le dan fast track y pasa en todas las instancias de manera inmediata, ¿no? De ese tamaño es la doble vara, etcétera. Y eso es lo que nos va a esperar, me parece, con esto que con buena conciencia, o sea, entre comillas, llegan y dicen, vamos a cuidar los derechos de las audiencias. Y con ese derecho de las audiencias pueden suspender cualquier transmisión. ¿Y quién va a determinar si cumple o no un derecho a las audiencias? Pues va a ser subjetivo de una comisión, ¿no?, que va a ser nombrada a propuesta de la presidenta. Y como tienen la espuria mayoría calificada, que no les correspondía, porque ellos tuvieron el 54% de los votos, no el 74% de los escaños que le dieron en la Cámara de Diputados, ese obsequio que dio pie a un golpe de Estado, no un golpe de Estado con un cuartelazo, un levantamiento armado, no, se apropiaron de las instituciones, se apropiaron del poder legislativo con una espuria mayoría calificada para modificar la Constitución unilateralmente, rompiendo uno de los criterios claros de la transición a la democracia, que ninguna fuerza por sí sola pudiera modificar la Constitución. Bueno, lo hicieron porque lo sobrerepresentaron en 20 puntos, por encima del 8% de sobrerepresentación y por encima del límite constitucional de 300 diputados, ¿no? Bueno, con eso han puesto pues se han apropiado de todo y se han apropiado de todas las instituciones, pues entonces esos van a nombrar esta espuria mayoría calificada a quienes van a determinar cuando se violen los derechos de las audiencias. Y entonces van a decir, fíjate que no hay pluralismo ideológico, ¿no? Claro, tuve Canal 11 y tú dime si hay pluralismo ideológico en eso. No. Es pura propaganda. Pero no van a aplicar ahí ese asunto, van a aplicarlo en los medios independientes como pretexto para censurar, ¿no? Y van a decir, esta televisora o este medio acá van a decir, no hay pluralismo ideológico, y con eso van a cancelar y les van a quitar las concesiones y etcétera, de la misma manera que están usando la violencia política de género, que tenía pues una causa noble, que estábamos todos de acuerdo que no fuera a haber discriminación para las mujeres, pero lo usan ahora para la censura, ¿no? Y además lo usan autoridades electorales que fueron creadas para defender los derechos ciudadanos, para tutelar los derechos ciudadanos, y ahora los usan para perseguir ciudadanos, ¿no?, que están ejerciendo su libertad de expresión. Esa perversión, esto es una distopía orwelliana. Por eso les queda muy bien, es una mezcla entre la rebelión en la granja y 1984. Primero la rebelión en la granja porque se han convertido exactamente en todo lo que combatían, pero de manera más puerca, si me permiten, ya hablando de los cerdos que toman los cerdos controlando. Exacto, se convierten en todo aquello que combatían, pero de manera más grotesca. Y 1984 porque están controlándolo todo, para ellos no hay nada más importante que la propaganda, y por lo tanto desinforman totalmente con todos los aparatos, y a quienes van a perseguir usando el pretexto de la desinformación, es a quienes dicen la verdad, ¿no? Y lamentablemente, Fernando, quienes deberían estar protestando, que son la mayoría de los ciudadanos, no se dan cuenta de que cada ocasión que callan a un periodista, que callan a un medio, quien pierde es la población. No es el periodista nada más, no es el medio. Fernando, si me permites, hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos.
cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en este índice flamígero aquí en MXN Televisión. Platicamos, además, muy interesantemente con lo que escuchamos de Fernando Belauzarán. Él y yo estamos conversando, él sobre todo, sobre estas políticas autoritarias que está a punto de promulgar la Presidencia de la República, luego de que el Congreso le aprobara un montón de iniciativas que tienden a robarnos nuestra privacidad, en primer lugar, y a censurar medios y a intervenir en nuestras vidas comunes y corrientes. Fernando, perdón por interrumpirte hace un momento, nos decías sobre los medios de comunicación. Sí, bueno, ahora van a poder, este grupo de gente que va a nombrar a Claudia Sheinbaum y que como tienen espuria mayoría calificada van a ser incondicionales, como han puesto todos, no sé, hay que ver a quiénes pusieron en la corte para ver a quienes van a nombrar en esta comisión que van a decidir sobre las concesiones, imagínate, sobre incluso si se bajan plataformas, etcétera, y van a usar el asunto de derechos de las audiencias, que se oye bien, que por supuesto que las audiencias tienen derechos, etcétera,
pero ellos van a determinar cuándo se violan y va a ser el pretexto para tener siempre la espada de Damocles en la cabeza, todos los medios. Ahora, otra de las cosas que es el elefante en la sala, que es la militarización del país. Eso. ¿No? Todo el poder que les han dado es impresionante, porque yo decía, el ejército y la Guardia Nacional, que depende del ejército, van a tener acceso a todas estas bases de datos que tienen para saber todo sobre ti, ¿no? Es por eso digo que es una especie de Big Brother del bienestar. Todo, a quién le llamas, dónde estás, por dónde te mueves, qué compraste, dónde te hospedaste, todo, ¿no? Quiénes son tus familiares, cuáles son tus cuentas bancarias, si tienes cuentas de inversión, etcétera, todo eso, ¿no? Tus autos, etcétera, ¿no? ¿Con quién conversas incluso, no? Claro, pero no solo es eso, que le han dado esto y que además ahora la Guardia Nacional tendrá posibilidades de investigación, ¿no? Para poder detenerte y llevarte a un juez de consigna. Y como además, imagínate, está la prisión preventiva oficiosa, que el catálogo ya es muy amplio, pues imagínate a quién no pueden encerrar en lo que averiguan o en lo que dicen que averiguan, ¿no? En lo que digo que averiguo, yo te acuso por esto y ahí estás en prisión, ¿no? Ese es el gran poder que tienen. Pero además, pues ya los metieron, ya los invitaron a la fiesta de lleno, porque ahora los generales en activo podrán ser candidatos. Los militares en activo podrán ser candidatos, ¿no? A cualquier puesto, incluso a presidente de la República. Yo me acuerdo que sí, el PRI le gustaba poner algunos militares de candidatos, pero eran en retiro, ¿no? Tiene como premio, ¿no? ¿Mandé? Eran como una especie de premio. Sí, y claro, y ya eran generales en retiro, que estaban, pero ahora van a ser en activo. Solo tendrán que pedir una licencia unos meses antes y ya, ¿no? Como si fueran servidores públicos. Entonces, pues ya haz todo veamos todo el panorama, ¿no? Tienen mucho poder ya en la seguridad pública, tienen acceso a todas las vías de inteligencia, podrán hacer espionaje, ¿no? Y además de todo, y además de todo esto, y tendrán la Guardia Nacional, todo eso, además seguirán con las aduanas, con los puertos, con los aeropuertos, construyendo obras, manejando pipas de gasolina, etcétera, todo lo que te imagines, todas las tareas que son muy rentables que les dieron, pues imagínate todo eso, más ser ahora candidatos del partido oficial, más otras cosas, pues ya es hacerlos parte y consolidarlos como parte del régimen político. Mientras excluyen a la pluralidad y tienen a la oposición en la esquina y testimonial, y además con elecciones que ya pues, será mucho más difícil ganar porque van a ser totalmente inequitativas y organizadas, y van a ser organizadas por el poder, por el gobierno, ¿no? De una u otra manera el gobierno va a ser el que organice las elecciones, entonces va a ser todo eso mucho más complicado y las Fuerzas Armadas estarán dentro y la pluralidad fuera y marginada. Bueno, cualquier semejanza con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba es mera coincidencia, porque ese es el papel que tienen las Fuerzas Armadas en esos países. Son parte ya de una especie de coalición con el grupo en el poder, ¿no? Eso, con eso poder económico y con poder político. Claro, poder político, poder económico, acá ya son un pilar del régimen político, que es un régimen político de exclusión, es decir, solo el grupo en el poder. Ha excluido a todo lo que es la pluralidad, pero hace una alianza y las Fuerzas Armadas son parte de ese sector. Yo no sé cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas frente a esto, pero la zanahoria que les pusieron, el dulce que les pusieron es muy grande, cada vez es mayor. Si por sí el entregarles los puertos, los aeropuertos, las construcciones, etcétera, ya era muy rentable, darles las pipas de gasolina era muy rentable, pues hoteles de lujo en lugares donde ya los manejan, ahora imagínate, ¿no? Pudiendo ser parte del régimen político, al grado de ser candidatos, pueden ser candidatos a alcaldes, pueden ser candidatos a regidores, pueden ser candidatos a diputados, pueden ser candidatos a senadores
y hasta presidente de la República pueden ser candidatos. Hay quienes opinan que todo esto molestaría en algún momento al gobierno estadounidense, particularmente al de Donald Trump, que se ha mostrado pues contrario a las políticas de la 4T, a la que ha acusado incluso de mantener una alianza intolerable con el crimen organizado, que en algún momento, sobre pretexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la Casa Blanca podría frenar todas estas iniciativas. Personalmente yo no lo veo así. Yo veo que ha tolerado e incluso ha consentido cuando le conviene este tipo de regímenes en Cuba, por supuesto, en Venezuela, en Nicaragua, en algún momento en Ecuador, en Bolivia. Sí, no, tienes toda la razón. Yo creo que a Estados Unidos no le interesa que acá nos hagamos bolas, siempre y cuando sigamos sirviendo para otros fines. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No, quien piense que es Estados Unidos el que va a defender la democracia en México es muy iluso. No hay eso. ¿Qué es lo que sí le interesa a Donald Trump? No es la democracia, lo que le interesa a Donald Trump es demostrar que que detiene la migración y que detiene las drogas de Estados Unidos, sobre todo el fentanilo y el huachicol y esas cosas eso es lo que le interesa. Ahora bien, ¿qué es lo que, como de alguna manera son en muchas cosas cortados con la misma tijera? Les interesa mucho la propaganda, les interesa mucho decir que son el mejor presidente de todos los tiempos, el que ha logrado lo que nadie, etcétera. Lo que sí quiere Trump es tener operaciones militares en México contra los cárteles, ¿no? Y entonces yo creo que muchas de las cosas que está sacando y apretando, por ejemplo, lo de lavado de dinero de Vector, ¿no? Ligado a Poncho Romo y esto, que incluso donde se ve que lavó el dinero incluso de García Luna, ¿no? Y esa información, claro que la tenía la UIF desde el año pasado, eso ya está demostrado, ¿no? Pero eso es presiones ¿para qué? Quizás lo que quiera es tener esos trofeos de decir, yo destruí al cártel de Sinaloa, yo destruí al cártel de Jalisco, yo me metí con estos, porque quiere hacer operaciones militares. Y ahí es donde quizás sea la última concesión que le falta por hacer a Claudia Sheinbaum. Porque tú recuerda que nos enteramos porque el Congreso norteamericano dijo que aviones de la CIA están patrullando territorio mexicano, ¿no? Son aviones espía. Y ya una vez que se descubrió, dijo, yo los autoricé. No sé si los había autorizado porque antes habían dicho de ninguna manera, o una de dos, o efectivamente los había autorizado, o frente a eso, para no pelearse con Trump, dice, es la coordinación, no lo sé. Pero lo que se ve que es el último reducto es las operaciones militares en México, ¿no? Pero un buen día quizás unos drones aparezcan y hagan algún acto en algún lugar y entonces tendrá la misma disyuntiva Sheinbaum, pero yo lo que veo es ganas a Trump de intervenir militarmente en México contra los cárteles, porque es lo que dijo en Estados Unidos, es lo que les piden y, claro, quisiera hacerlo con permiso. Y entonces cada vez que habla de huachicol, cada vez que habla de narcopolítica, aprieta al gobierno de Sheinbaum, porque hay un evidente pacto de impunidad. ¿Por qué hay un evidente pacto de impunidad? Porque pues, seguramente todos le daban al rey del cash para el movimiento, ¿no? Todos los que tenían un espacio querían para el movimiento y pues ¿cuál es la contraprestación de apoyar al movimiento? Pues la impunidad. Y hemos visto casos de impunidad impresionantes. Por ejemplo, Garduño, después del incendio donde murieron 40 migrantes y que está en autos, de que a los migrantes estaba saturado ese refugio porque estaban extorsionando a los migrantes. Les pedían un dinero para poder salir, ¿no? Y aunque todo eso está, pues viste que a Garduño hasta lo mantuvieron en el puesto hasta que le garantizaron la impunidad, ¿no? Pero 40 migrantes fallecieron cuando las llaves estaban ahí. Las llaves pudieron haber sacado, ¿no? Y pues, en una de esas ya lo van a proponer para la ACNUR, ya que propusieron
a López-Gatell, a la OMS, pues al ACNUR, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Hay un enorme pacto de impunidad. Esto de Ferrer también lo vimos, etcétera, ¿no? Y ahí los aprietan, y me parece que fue muy sintomático cuando le pregunta el senador Graham a la fiscal general, a Pam Bondi, le pregunta, oye, ¿el gobierno mexicano está colaborando en la lucha contra los cárteles? Y Pam Bondi, después de un silencio eterno, dice, esto no lo podría contestar en público, solo en una reunión privada. Pues imagínate qué tamaño está el apretón. Ya por fin hubo detenidos en el combate al huachicol, pero fue en el centro del país. Pero todo lo que encontraron, los millones de litros que encontraron en Tamaulipas y en Baja California, que venía de Guaymas, etcétera, ¿no? Bueno, todo un buque y toda una flotilla de pipas que estaban en el norte, ahí no agarraron a nadie, ni un solo detenido. A este del centro sí, bueno. Ahí están las complicidades. Ellos decían, pero ¿cuánto tiempo ha estado de que no veíamos detenidos en esto, y sobre todo los que están en estados gobernados por Morena? Así es. Fernando, pues nos quedaría mucho que platicar todavía, mucho, porque la situación no está como para dejarla pasar inadvertida, pero lamentablemente el tiempo se nos agota. Espero que en próxima ocasión nos puedas acompañar, porque siempre a nuestro auditorio le resulta muy interesante lo que nos comentas, lo que nos informas y lo que analizas. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros. No, el afortunado soy yo. Te mando un fuerte abrazo, Juan. Igualmente, Fernando, un abrazo. Otro abrazo para usted también, que nos acompañó en esta emisión del Índice Flamígero, aquí a través de MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga muy buenas gracias y muchos días.